Buenas tardes, ¿cómo estamos? Después de haber almorzado, sin muchas ideas. Bueno, la verdad que los tenemos que felicitar porque ustedes son valientes, ¿eh? Venir a esta hora a escuchar un tema de psicología, la verdad que son valientes. Algo tan aburrido. Tan necesario, pero tan aburrido. Vamos a tratar de no hacerlo aburrido. Vamos a ver si comenzamos. Como les prometimos anoche, lo que comenzamos anoche lo vamos a continuar y hoy vamos a continuar con más ejemplos, porque la idea de todo esto, la meta es que podamos llevar a la práctica los versos que están en la Biblia, donde dice de la transformación de la mente. Por ejemplo, Romanos, capítulo 12, verso 1, dice la palabra de Dios, Romanos 12, 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. En realidad sería no os conforméis a esta cultura. Y ahí tendríamos para hablar días, pero ahí queda. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que en realidad es la mente. ¿Para qué necesitamos renovar nuestra mente? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros hablamos de estos versos, los leemos, y a veces me encuentro con gente, nos encontramos con gente que dice, sí, leo la Biblia, sí, pero es algo, no lo pueden aplicar a sus vidas. En realidad la Biblia no está hecha para que nosotros simplemente la aprendamos como un versito que fue bueno en un momento para una persona, sino que tiene aplicación para nuestras vidas. Y en realidad, si bien la Biblia habla de Dios y Dios tiene que ver con teología, la Biblia también es la palabra de Dios para el hombre, y lo que tiene que ver con el hombre es psicología. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo llevar a la práctica Romanos 12:2? La renovación del entendimiento. Cuando nosotros vamos al original en griego, la palabra renovación aquí dice metamorfosis. ¿Ustedes vieron el gusano que luego de un tiempito hace su capullo y luego sale del capullo convertido en una mariposa? Todos hemos aprendido en la primaria que ese proceso se llama metamorfosis. La palabra de Dios en el griego, precisamente cuando habla de la transformación, de la renovación del entendimiento, que sería de nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, eso sería nuestro estilo de vida, habla de hacer una transformación, una metamorfosis, de la misma manera como un gusanito puede ser convertido en una hermosa mariposa. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Muchas personas nos dicen, es que Dios está lejos, está allá, yo no lo puedo sentir. ¿Cómo yo puedo cambiar mi mente? Precisamente lo que estamos dando tiene que ver con eso, y hoy vamos a continuar a dar más ejemplos. La meta última es que nosotros mismos seamos nuestros propios psicólogos. Y no estamos hablando en esta tarde de problemas de salud mental. No estamos hablando de patologías. Nosotros los psicólogos no estamos solamente para atender patologías, para ver si usted está con mucho estrés, si usted tiene ansiedad o si usted tiene depresión. En realidad, como psicólogos cristianos, estamos más abocados a la prevención y a poder poner estos principios bíblicos en la práctica nuestra, a través del uso que nos permite las herramientas que nos da la psicología. Y la psicología cognitiva nos da la herramienta primordial para que se produzca la transformación de nuestra mente. De la misma manera,
como va un paciente con una depresión, una manera de ver la realidad oscura, una manera de verlo todo oscuro y por eso está deprimido y puede ser transformada esa manera de ver el mundo, la realidad y sí mismo, lo puede transformar a una manera positiva. De la misma manera nosotros, que no tenemos ninguna de esas patologías, personas normales, que estamos abocados al cambio y la transformación para tener la mente de Cristo, podemos hacernos eco de los mismos utensilios para entonces aplicarlo a cosas prácticas que no tienen que ver con patología, pero que sí tienen que ver con tener una mente más mirando hacia la realidad que nos muestran los principios de la Biblia. Así que entonces, hecha esta introducción, vamos para... ¿Estuvieron todos anoche? ¿Todos los que están aquí estuvieron anoche? ¿O hay alguien que... Quisiera ver las manos si hay alguien que no estuvo anoche. Ay, hubo varios. Entonces vamos a dar un repaso cortito, Miguel, de esto. ¿Se ve bien por el reflejo de la luz? ¿Ustedes pueden ver las letras que hay dentro de los redondeles? ¿No? Ok. En el redondel rojo de adentro, imagínense que es una fruta y el redondel rojo es el carozo, lo que está más adentro de la fruta, el corazón. ¿Qué dice allí, Miguel? Creencias o esquemas. O sea que en el centro, en la base de toda conducta humana, de todo pensamiento humano y de todo sentimiento, están estas creencias o esquemas, creencias centrales. Acuérdense del árbol, aquellos que saben, un árbol con una raíz que son las creencias fundamentales, luego con su tronco, pensamientos, pensamientos automáticos, ramas, hasta que se llega a sentimientos y los frutos, la conducta. Así que si nosotros queremos hacer un cambio de la conducta de una persona, lo podemos hacer según la psicología de la conducta, cambiando algunas conductas. Ellos dicen en inglés, just do it. Solo hazlo. Es decir, tomar una conducta, ¿no es cierto?, implementar una conducta que sea contraria a un pensamiento y a unas emociones que tengamos nosotros. Y entonces estamos implementando conductas contrarias a eso, para tratar de cambiar el pensamiento y también cambiar los sentimientos. Esto ya ha sido científicamente probado y se llama Evidence-Based Data. O sea, psicoterapia basada en evidencia, en datos que son evidencia de que son exitosas. Así que estas son psicoterapias que han sido muy experimentadas y el conductismo, como se llama aquí, es una psicoterapia que desarrolló muchas técnicas para tratar de trabajar con las fobias, las ansiedades, fobia simple, ansiedad generalizada y otros tipos de ansiedad. Y han sido exitosas. Ahora, en este esquema cognitivo, el conductismo podría decir cambia la conducta y va a cambiar el pensamiento y va a cambiar las emociones, pero ¿qué acerca de las creencias y los esquemas fundamentales? Ahí no va a llegar eso, porque los esquemas y creencias fundamentales, para poder desarraigarlos, primeramente tenemos que tratar de identificarlos, saber cuál es el tipo de esquema que uno tiene. Sabiendo cuál es el tipo de esquema que uno tiene, entonces uno puede desarraigar esa creencia, implementar una nueva creencia que sea más funcional y saludable para toda la conducta. El doctor Burns tiene una técnica de la flecha invertida para tratar de identificar estas creencias fundamentales. Y hay otro como McKay, que tiene otras técnicas como el inventario, ese que tiene por ahí anotado, también para identificar las creencias. Así que si nosotros podemos identificar las creencias que están en la base de las conductas que tenemos, los sentimientos, los pensamientos, entonces si nosotros logramos desarraigar esas creencias, ya entonces la psicoterapia puede ser altamente efectiva en cambiar, en ayudar a las personas a resolver problemas que tienen de naturaleza de conducta o aún salud. Nosotros supongamos que no tenemos un problema de conducta.
No necesitamos ir a un psicólogo, no tenemos ninguna patología, pero queremos mejorar nuestra vida espiritual. Entonces vamos a aprender esta tarde a identificar nuestras creencias más profundas que nos están quizás impidiendo que tengamos una vida más rica en Cristo Jesús. Y ahí es donde se produce la metamorfosis, la transformación, cuando vamos al carozo, a lo más adentro de nuestro ser, porque ya hemos identificado esas creencias que nos impiden llegar a Dios, a ese Dios vivo y tener una experiencia viva con Cristo, las identificamos, vamos, las arrancamos y colocamos otras. Y a medida que vamos haciendo eso en diferentes áreas de la vida, se va produciendo en nosotros la hermosa metamorfosis y vamos a ir entonces como la luz de la aurora, como dice la Biblia, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En realidad nuestra mente se va cambiando, se va transformando en nuestros patrones mentales y con ellos se van transformando nuestros sentimientos y con ellos se va transformando nuestro carácter, nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, hasta que entonces reflejemos a plena luz del día el carácter de Jesús. Esa es en realidad la meta por la cual estamos esta tarde y seguimos insistiendo y hemos insistido durante toda la semana acerca de los esquemas. Vamos entonces ahora a pasar ejemplos que vamos a tomar, los hemos tomado de la vida práctica, cualquier ejemplo solamente para entender cómo esto es que funciona. Ayer habíamos dicho ya que necesitamos para transformar nuestras creencias más profundas hacer un inventario de nuestras creencias. Pero ¿cómo vamos a identificar nuestras creencias si nosotros no sabemos por dónde comenzar? Muy bien, la manera de comenzar, como ya dijimos anoche, ¿dónde es, Miguel? Un inventario. Y luego identificar las 10 áreas de nuestros esquemas. Esquemas que tienen que ver con valor, con logro, seguridad, control, amor, autonomía, justicia, pertenencia y normas. Muy bien. Entonces, vamos ahora a dar ejemplos. Ayer dimos 2 ejemplitos y ahora vamos a dar más acerca de cuáles serían. Yo estoy tratando de buscarlos aquí con nosotros porque me resulta más fácil leerlos de aquí que dar vuelta a la cabeza, pero si no, entonces los vamos a leer de allí. Ejemplos acerca de esquemas de valor. Ayer ya habíamos dado este ejemplo, que todo es relativo, este ya lo habíamos dado, de seguridad. Este también lo habíamos dado. Vamos ahora a dar un ejemplo de esquema de logro. ¿Lo puedes leer, Miguel, ahí? Mi vida no tiene sentido sin logros. Reglas, yo debo de lograr todo lo que me propongo. Monólogo o autodiálogo, yo tengo que lograrlo, si no lo logro soy un perdedor, soy un tonto, otros pueden y no yo. Muy bien, eso sería un ejemplo, ya vamos a ver cómo ustedes los van a identificar, pero por lo menos ahora comencemos a ver los ejemplos para que entonces así nos empecemos a entender esto. El monólogo sería el pensamiento que usted tiene. Si usted empieza a tener a lo largo de diferentes situaciones en la vida, recordemos que un esquema, una creencia fundamental, lo vamos a captarlo, vamos a saber que tenemos ciertos esquemas si a través de diferentes situaciones en la vida tenemos más o menos este pensamiento. Por ejemplo, yo tengo que lograr las cosas. Si yo no logro lo que me propongo, sea en cualquier área, si tú quieres estudiar, si pones un negocio, lo que sea. Si tu mente recurrentemente te dice que si tú no logras las cosas que te propones, sea en cualquier área de la vida, tú eres un perdedor o que tú eres un tonto o una tonta, o te comparas con otro permanentemente y te dices otros pueden y yo no, posiblemente si eso pasa a lo largo de diferentes situaciones de la vida y a través del tiempo de tu vida, posiblemente tú tengas una regla como esta que acaba de leer Miguel. Yo debo de lograr lo que me propongo. Y posiblemente entonces eso responda a algo más profundo que hay dentro de ti, lo que está en el carozo de tu ser, que es que tú creas que tu vida no tiene sentido si no tienes logros.
Quizás venimos de una mamá y un papá que nos enseñaron que hay que lograr cosas, porque si no logramos cosas, somos perdedores. Y quizás sin darnos cuenta se formó esos esquemas, que no estamos diciendo que son esquemas negativos ni son esquemas malos, todo lo contrario, son esquemas muy positivos que te ayudan a luchar, a seguir adelante, a que consigas un trabajo, a que mantengas una familia, a que tengas un título. Eso es algo muy bueno. El punto es cuando ese esquema pasa a ser el centro de tu vida y que cuando viene una pérdida tú te deprimas. O que cuando no pasaste un parcial se te acabe la vida. O que cuando te quedaste sin trabajo pienses en matarte. O que cuando alguien hizo las cosas mejor que tú en el trabajo te vengan sentimientos de enojo hacia la otra persona, de competencia, de celo profesional. Ahí está el problema del esquema. Entonces, cuando se te presentan esos problemas y tú te pones de rodillas y dices, Señor, perdóname por todos estos pensamientos que me pasan, pero yo no sé cómo manejarlos, y te vas a pasar 30 años orando y no se va a solucionar tu problema, porque el problema es que no has visto de manera clara que para solucionarlo es que sacar ese esquema y poner otro. Por ejemplo, un esquema más adaptado sería: mi vida tiene sentido aún si no logro todas las cosas que me propuse. Aún si me fue mal en un parcial, aún si tuve que dejar el trabajo, aún si me echaron del trabajo por un problema de salud, aún lo que sea, todavía mi vida tiene sentido. Y ese tipo de esquemas, Miguel, no es fácil realmente transformarlos. Me acuerdo que estaba en Estados Unidos, mi propia experiencia. Y entonces, nunca me voy a olvidar una tarde que estaba trabajando en la biblioteca del lugar donde estábamos haciendo el máster en teología y consejería con mi esposo. Y entonces yo trabajaba en la biblioteca. Y para aquel tiempo le pedí al Señor todos los días de manera insistente: Señor, tú sabes por qué yo vine a Estados Unidos. Tú sabes que quiero entrar a la carrera del doctorado en psicología. Y lo tenía el Señor todos los días. Y un día en los minutos que tenía del break, del recreo, del momento sin trabajo, me fui para atrás como normalmente lo hacía y me puse a orar. Pero ese día, en vez de orar sentada como lo hacía siempre, me recosté porque estaba muy cansada y empecé a mirar al techo. Y estaba orando y diciéndole el cantito exactamente al Señor diario, la cantaleta diaria. Y en ese momento comencé a pensar de una manera diferente. Dije, ¿qué me está pasando? Me di cuenta mi esquema, que en mi vida, si yo no llegaba a ese título o a eso que yo me había propuesto, mi vida no tenía sentido. Era como que no había logrado lo que yo quería. Y si yo no lograba eso, era que se me terminaba la vida. Ahí me di cuenta realmente de lo tiranos que hay veces son las ideas o las creencias que nosotros tenemos. Hay veces son tan tiranos que nos llevan a overwork, a trabajar el doble y el triple, y que nos llevan a sentirnos desgraciados si no logramos exactamente aquello que nos propusimos. Entonces, hay veces hay una realidad, y la realidad hay veces nos pone la tapa. Entonces necesitamos bajar el pie del acelerador, necesitamos cambiar la meta, necesitamos tener paciencia y esperar, porque los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Y así fue en el caso mío. Mi tiempo era ese tiempo. Y el Señor dijo, no, yo voy a hacerte esperar, querida hijita, para que a ti se te ayude a cambiar ese esquema. Y pasaron algunos años. Cuando ya eso no era el fin de mi vida, ahí fue cuando Dios lo permitió. Entonces, esas son cosas traducidas a cosas cotidianas que ustedes pueden tener, que van a ayudar a que saquen esas rocas, como decía el pastor Portes, sacar rocas que nos impiden ser felices y que también nos impiden una verdadera relación con Dios. Porque yo me había dado cuenta que ponía los logros intelectuales en el lugar de Dios. Y no me sentía totalmente feliz, ni me sentía totalmente realizada si no lograba todos mis logros intelectuales que me había propuesto.
Y el Señor a través del tiempo me mostró que es exactamente al revés, que el primer logro es tener una relación con Él. Tenía que ser mi primer logro. Luego venían los otros logros. Ahí fue cuando se rompió el esquema del logro, en el caso mío que yo tenía en esa área. Pasamos al siguiente, Sí. Miguel. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Control. Necesito tener control, tener todo bajo control. La regla es, si yo tengo las cosas bajo control, entonces estoy tranquilo. Monólogo, tengo que saber qué está pasando, algo me falta. Siento como un vacío porque no tengo todas las piezas del rompecabezas armadas. Se dice, por ejemplo, que en los casos de anorexia nerviosa, las personas llegan a la anorexia porque necesitan tener el control de todo, y una de las maneras de controlar, como no pueden controlar nada, por lo menos controlan la comida. Esa es una de las hipótesis de la anorexia nerviosa. Pero eso es en el campo de la patología. Pero vamos al campo de lo normal, de lo cotidiano de tu vida y mi vida. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que si no está todo bajo nuestro control, si no pasó todo bajo nuestro, ¿no es cierto? No, está como que algo falta, como que los otros no hicieron todo correcto y como que algo va a salir mal. Entonces estamos nerviosos y estamos ansiosos, y si nos toca una parte en la iglesia, estamos desesperados porque todo tiene que estar perfecto y yo tengo que estar controlando todo, el microcontrol. Y si no pasó todo bajo mi control, siento que las cosas no van a salir bien. Y entonces eso crea estrés. Si bien controlar es algo muy bueno y muy positivo, es muy bueno tener un esquema de control donde tú sabes que necesitas tener las cosas bajo control, porque de esa manera tu vida está organizada. Tú puedes organizar tu vida, eres capaz de organizar tu hogar, eres capaz de organizar muchas otras cosas y ser una bendición para todos los demás. Pero hay un momento allí donde se produce un salto de lo positivo a lo negativo. Cuando ya comienzas a sentir esos sentimientos de estrés exagerado, porque hay un estrés que es muy bueno, el eustrés. El estrés positivo, el estrés bueno, es un monto de estrés necesario para poder funcionar. Eso está correcto. Pero cuando ya se salta al otro estrés, que me duele el estómago, que me duele la cabeza, que porque tengo que cantar en el frente ya no puedo comer, porque si paso al frente me tiemblan las piernas, porque no me animo a dar un estudio bíblico, porque me parece que no sé todo, que no puedo, me han pedido un seminario y no lo doy, porque siento que si no sé todo y no está todo bajo el control exacto, no lo doy. No puedo, entonces de esa manera no puedo ser una bendición para los otros, porque si tú esperas saberlo todo, nunca vas a ser una bendición para los demás. ¿O ustedes creen que nosotros sabemos todo? No. Si esperamos tener todo bajo nuestro control, no seremos una bendición para los demás. Entonces, hay un lado positivo y hay un lado negativo. Vamos entendiendo este tema de manera práctica. ¿Se sienten identificados con estos ejemplos? Claro que sí. Yo traté de pensar en mí misma y de esa manera lo hice, porque somos seres humanos todos. Yo también soy de ese grupo. Y también mi esposo podría darles ejemplo del hecho de tener todo bajo control, y que me ha costado aprender a delegar, aprender no solo a delegar, sino también aprender a enseñarle a la otra persona que va a hacer mi trabajo, y aprender a tener la paciencia para enseñarle, para que el otro aprenda lo que yo sé, para que el otro me ayude. Muy bien. El control más grande que yo deseo ahora es el control de la temperatura. Está con mucho calor. Estoy asfixiado. Oh, muy bien. Qué terrible. Yo quería contarles, a ver cuál es el otro. ¿Qué otro esquema tenemos? ¿Tú quieres el de la inferioridad? Sí. Cuéntalo, no hay problema. Lo habíamos dado ayer, pero no importa. Quiero contarles una historia verídica. La voy a leer porque es media larga y bien detallada, y no tenía ganas ni de memorizar por el calor. Comenzó su vida portando todos los clásicos impedimentos, ¿no es cierto?, y desventajas. Su madre fue una mujer corpulenta y dominadora, a quien le resultaba difícil amar a alguien.
Por supuesto, se había casado 2 veces esta señora y las 2 veces había dado por nocaut el matrimonio porque los maridos habían recibido tales palizas que no querían seguir más con ella. Era una mujer muy buena para pelear. Allá tenemos en Estados Unidos algunas chicas en los secundarios que pelean a puñetazos como si fueran hombres. Son buenas boxeadoras. Así que esta ya se había casado 3 veces porque había noqueado 2 y le quedaba el tercero. Y el último entonces finalmente se divorció porque ella lo castigaba de manera regular. El padre del niño que estábamos describiendo fue su tercer marido. El último, murió de un ataque cardíaco pocos meses antes de nacer la criatura. No sabemos si fue porque le pegó a la mujer o qué. La cuestión es que murió. A consecuencia de ello, su madre se vio obligada a trabajar duramente para tratar de mantenerse ella y mantener a su niño. Durante aquellos primeros años, ella no le brindó ningún afecto a su hijo, no le brindó amor y no le impuso disciplina ni formación alguna. 2 factores extremos altamente peligrosos para criar niños. No brindarle amor, no brindarle afecto y no brindarle estructura, disciplina, reglas, límites, absolutamente nada. Llegó al extremo de prohibirle que la llamara a su lugar de trabajo. Los demás niños tenían poco o nada que ver con él y vivía una vida solitaria casi todo el tiempo. Se vio totalmente rechazado por todas las personas desde su más tierna infancia. Él era feo, pobre, indisciplinado y poco agradable. ¿Cómo podía ser disciplinado si la madre no le dio estructura, disciplina? No la tenía. Al cumplir los 13 años de edad, el psicólogo del colegio al cual asistía comentó que probablemente ni siquiera conocía el significado de la palabra amor. Durante su adolescencia, las muchachas lo rechazaban y peleaba constantemente con todos los muchachos. A pesar de su elevado cociente de inteligencia, porque era muy, muy inteligente, fracasó académicamente y por fin abandonó sus estudios en el 3er año del colegio secundario. Pensó que hallaría un ambiente más propicio y sería aceptado por los demás en el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Tenía noticias de que ahí lograban formar hombres y él, por supuesto, quería ser uno de ellos. Así que se fue para allá. Pero su problema fue con él, no lo dejó. Lo acompañó hasta la marina. Los demás marineros se reían de él y lo ridiculizaban. Así que otra vez reñía permanentemente, rechazó todo tipo de autoridad. O sea que él ya empezó a desarrollar una conducta que se llama en psicología y psiquiatría Oppositional Defiant Behavior. Son aquellos chicos que desafían toda figura que represente autoridad. A los maestros, a los padres, a los policías, todo lo que sea autoridad para ellos lo rechazan totalmente y se oponen. Así que rechazó todo tipo de autoridad, fue totalmente indisciplinado, violento, y se le formó un tribunal militar o consejo de guerra y lo expulsaron de la infantería marina con un pésimo informe. Ahí lo tenemos, un jovencito de 20 y tantos años, sin ningún amigo, náufrago en la vida, era desmirriado, de baja estatura, su voz era chillona como el criminal ese que hablaba el pastor, que era un asesino a sueldo. Así que una de esas vocecitas. Perdía rápidamente el pelo, carecía de talento, de habilidad y de amor propio. Ni siquiera contaba con una licencia de conductor. Una vez más pensó que podría escaparse de sus problemas y se fue a vivir a un país extranjero. Pero también allí sufrió el rechazo de siempre. Nada había cambiado en su vida, todo seguía de la misma manera. Mientras vivió en aquel país se casó con una muchacha que a su vez era una hija ilegítima, a quien trajo de vuelta a Norteamérica. A poco andar empezó a sentir por su marido ella el mismo desprecio que todos sentían por él. Así que no podía escaparse a su destino desgraciado. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, pero nunca disfrutó del rango y del respeto que como padre le correspondía. El matrimonio se desmoronaba a ojos vistas. Su esposa le exigía cada vez más cosas que él no podía darle. En lugar de ser su esperanza, que lo fueron, ¿cierto?, fue su enemiga más cruel, aliada con el mundo amargo y cruel.
se transformó en su más maligna y dura adversaria. Podía fácilmente contra él y terminó dominándolo ella totalmente. En una ocasión lo encerró con llave en el cuarto de baño como castigo. Finalmente ella lo echó de la casa. Qué historia, ¿no? Él trató de arreglársela como pudo, pero se sentía terriblemente solo. Luego de varios días de ambular, volvió a su hogar y literalmente le rogó a su esposa que lo recibiera de vuelta. Perdió todo vestigio de orgullo, se arrastró, se humilló, ¿no es cierto?, hasta el polvo. Volvió bajo las condiciones impuestas por ella. A pesar de su magro salario, le entregó como regalo $78, pidiéndole que los aceptara y los gastara en lo que quisiera. Pero ella se rió de él, le restó importancia a sus débiles intentos de suplir a las necesidades de la familia, ridiculizó su fracaso, hizo escarnio de su impotencia sexual en presencia de un amigo. En cierto momento él cayó de rodillas y lloró amargamente, al sentirse envuelto por la negra oscuridad de su vida personal y privada, oscura. Finalmente, en silencio, dejó de rogar. Y ese es el momento más peligroso de las personas que han pasado por uno de estos esquemas, llamaríamos de indignidad y de abandono. Esquema de indignidad y abandono, creencia fundamental de indignidad y abandono. Tocó el fondo. Ahora vamos a ver a otra persona distinta. Finalmente, en silencio dejó de rogar. Nadie lo quería. Nadie lo había querido jamás. Era posiblemente, ¿no es cierto?, el hombre más rechazado y despreciado del mundo. Su ego vacía, desmenuzado como el polvo en la tierra. Escuchen bien porque al final se van a llevar la sorpresa. Escuchen bien. Al siguiente día era un hombre extrañamente distinto. Se levantó, fue al garaje y tomó el rifle que tenía allí escondido en el garaje. Es muy común en Estados Unidos que la gente tenga armas. Allí muchísimas personas tienen armas y hay libertad para poseer armas y hay que sacar una licencia, pero en general la mayoría de la gente está armada prácticamente. Entonces, lo llevó consigo al rifle al sitio de su nuevo trabajo, que era en una librería. Así que había sido contratado en una librería. Y desde la ventana del tercer piso de ese edificio, poco después del mediodía, así como aquel flaquito que dice el pastor Porte que se dedicaba, su trabajo era matar gente, a veces dice que se hacía amigo de una persona y se relacionaba con esa persona por 6 meses hasta que finalmente la mataba. Aquel hombre que mencionó el pastor Porte. Poco después del mediodía del 22 de noviembre del año 1963, este hombre despreciado por el mundo, un símbolo del abandono, de la indignidad, de la miseria humana, metió 2 balas en la cabeza de John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Lee Harvey Oswald, el rechazado y desagradable fracasado, mató al hombre que, más que ningún otro hombre en el mundo, personificaba todo el éxito, la belleza, la riqueza y el afecto familiar que a él le faltaba. Al disparar aquel rifle se valió de la única capacidad que aprendió en toda su miserable vida. Esquema de indignidad y abandono. Hay muchas historias de este tipo por causa de este esquema que es realmente dramático en la vida de las personas. Grandes criminales han tenido, digamos, como causa de su conducta criminal un esquema de indignidad y abandono producto del abuso psicológico, físico y hasta sexual, el desprecio y todo este tipo, el desafecto, falta de apego, digamos, humano normal. Por eso, Miguel, es tan importante, y lo volvemos a repetir, que le mostremos amor a nuestros hijos, que le demos tiempo a los niños, que los miremos a los ojos, que nos agachemos y estemos a la altura de ellos. Imaginémonos nosotros si hubiera un gigante y estamos hablando con un gigante, que tenemos que levantar la cabeza para arriba. Nos sentimos incómodos. Nosotros necesitamos agacharnos a la altura de ellos y hablar con eye contact, con el contacto de la mirada de los ojos, para que ellos se sientan que son importantes. En el esquema del amor ahora, uno no tan severo como este caso, que es una patología del cual trajimos. Ahora vamos a ver otro de qué nos puede pasar a nosotros. No tenemos ninguna patología en el área del amor.
Podemos pensar porque tuvimos una infancia difícil, nuestros padres trabajaron mucho, venimos de un ambiente disfuncional, padres que se pelearon mucho o a padres que tenían algún problema de salud mental. De alguna manera, la vida nos enseñó de que a mí no me aman, que sentimos que no nos aman. Entonces, la regla que está en nuestra mente es, cuando me muestran amor, ese amor no es sincero. ¿Qué se tendrá por allí debajo la persona? Entonces, cuando nos encontramos con gente que nos muestran cariño, que nos muestran afecto, los muchachos se encuentran con una chica afectuosa, la muchacha con un muchacho afectuoso, y luego entonces eso aumenta y se casan. Esta o este está muy bueno conmigo. ¿Qué querrá sacarme? Ese es el monólogo, ese es el pensamiento. No es verdad que este o esta me ama. Solo lo demuestra por fuera. En realidad no me ama. Simplemente le causo lástima o solo lo hace por quedar bien. Imagínense cuando nosotros estamos en relaciones sociales, cuando tenemos amistades, cuando tenemos una familia, esposo, esposas, amigos, cuando las personas se nos acercan abiertamente y nosotros por ser víctimas de un esquema tal, nosotros les ponemos una pared inmediatamente. Entonces somos fríos y nos cerramos. Se afectan las relaciones matrimoniales, las relaciones de familia y las relaciones aún con nuestros hijos. Así que también es bueno rever si no existe algún esquema así en nuestra vida, porque también esto va en contra de poder ser personas abiertas para realmente mostrar el amor de Cristo en nuestra vida de una manera amplia, sin tener miedo, sin ningún miedo. Vamos al siguiente porque quedan solo 15 minutos. Autonomía, esa es otra área de los esquemas. Soy un ser humano y soy libre de mí mismo, regla. Yo soy una persona, mis decisiones son mis decisiones. Puedo elegir mientras no afecte a los demás. Monólogo. Ay, Señor, eso de depender para ti en todo me hace sentir como que pierdo mi identidad, que realmente no soy yo. ¿No les pasa eso, que en esto de aprender a depender totalmente de Dios? Pero qué difícil que es esto. Para todo tengo que orar. Absolutamente para todo. Es decir, que yo en realidad no puedo tomar decisiones por mí mismo. Y entonces, ¿dónde está el tema de la libertad? ¿No es que Dios me creó libre? Entonces, ¿por qué tengo que orar para todo? Se hace difícil. Precisamente es muy bueno que nos sentamos libres, porque Dios nos creó seres libres, libres para pensar, para actuar. Perfecto, no hay ningún problema y es un esquema positivo. Pero cuando este esquema está afectando mi relación con Dios y cuando yo me quiero guardar una partecita de mi yo, esta partecita, Señor, no te la voy a dar. No. Yo ya hice cambios aquí, cambios aquí, cambios aquí. Pero encima me pides en esta otra área. No, Señor. Allí entonces este esquema está afectando que pueda completar el Señor el trabajo que ya comenzó en ti. El proceso de la metamorfosis en ti ya comenzó. Por eso es que estás tú aquí. Ahora el Señor lo necesita completar. Revisemos cuáles son las áreas que Dios tiene que completar y démosle toda nuestra vida a Dios. Toda nuestra, en realidad es nuestra voluntad. Cuando decimos darle la vida, en realidad no es, eso es un término en el aire, darle la vida. Cuando decimos darle la vida es darle la voluntad. La voluntad. Señor, no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que tú me digas. Ay, que está difícil. En todas las áreas, en toditas. Ahí está el tema. Y ahí es donde se prueba cuál es entonces nuestro esquema de autonomía. Es de la justicia, vamos rapidito. Miguel. Dios es justicia y esta es la regla del cielo. Regla, todo debe ser hecho justamente. Monólogo, no puede ser esto, no me gusta. Aquí se ha hecho una injusticia conmigo. Yo me voy a defender porque esto es justo y Dios es un Dios de justicia. Señor, ¿cómo puedo orar y amar a los que han hecho tanta injusticia conmigo? Me pides que ores por el que entró a mi casa y me robó. ¿Cómo se hace? ¿No cuesta poder aplicar a nuestra propia vida la regla de oro? Ama por tus enemigos y bendice a los que te maldicen. Dijera el pastor Portes, ¿sí o no? ¿Cuesta o no cuesta? Recuesta. Muchísimo, muy difícil. Exacto. Muy difícil aceptar esto cuando uno de alguna manera ha sido
moldeado, modelado, socializado por la familia para que uno aprenda a defender sus derechos. Precisamente uno de las, en escucha activa, uno aprende una de las cosas que es precisamente, como era asertiva, comunicación asertiva, es cuando uno trata de defender sus derechos y plantear su derecho en contra del otro para que el otro no le invada a uno la intimidad, no afecte su yo o su identidad. Pero ¿cómo hacemos un balance para esto de la comunicación asertiva y entonces el tema de la justicia? Me estoy acordando de un relato que me contó, no un relato, un hecho que pasó no hace mucho ahí en Illinois. Allí estaba este médico, ¿no es cierto?, cristiano, no adventista. Esto me lo relató mi hijo, que maneja una de las cámaras ahí, que pasó hace unos 3 años aquí en Illinois, en un pueblo chico de Illinois. Estaba aquel médico, había dejado su... No había... Tenía, parece, ese día no trabajaba. Estaba en la casa del médico, estaban 2 hijas y la esposa. Y entraron 2 tipos, ¿no es cierto?, enmascarados, y entonces le apuntaron con sus pistolas, lo amarraron a él, tenían sin amarrar a la esposa y a las 2 hijas, y entonces enviaron a la esposa para que fuera al banco a sacar dinero. Uno de ellos fue con ella. Ella estaba como paralizada, no tomó ninguna actitud, no mostró ninguna señal que podría alertar. Siempre hay cámaras en el banco y podría haber alertado a las trabajadoras allí acerca de la situación. Así que ella sacó el dinero, fue con el tipo, sacó el dinero del banco que tenían ellos ahorros, volvió con ese dinero a la casa y bueno, el marido, que estaba ilusionado con que la mujer hubiera hecho algo mejor, vio que no pudo hacer nada, quedó un poco desanimado, pero pensó que con el dinero ya iba a acabar todo. Pero existen personas que tienen un problema tremendo, que parecen verdaderos demonios. Así que lo amarraron bien al hombre, lo golpearon, violaron las 2 hijas y la mujer en presencia del hombre, de aquel médico. Finalmente mataron a la mujer y le mataron las 2 hijas, estando él amarrado a una silla. Es el tema de las áreas de justicia, de los esquemas, ¿cómo funcionaría para un cristiano en una situación como esa tan terrible? Y se nos dice, ora por tus enemigos y bendice al que te maldice. ¿Se dan cuenta cuántas cosas sacamos de la práctica? Tenemos 2 o 3 cosas más que ya no nos da el tiempo, pero por ejemplo otra es, bueno, vamos a dejarlo porque ya nos quedan apenas 10 minutos y necesitamos entonces ahora, en los 10 minutos que quedan, ir al punto de que, ¿cómo vas a saber tú, vas a identificar los esquemas? Te vas a hacer una tabla de 3 sentadas, sentimiento, situación y monólogo. Recuerden que monólogo es los pensamientos que te llegan a tu mente. Entonces... Uno lo hacen como un autoconversación, un autodiálogo. Exacto. Entonces, tomas un cuaderno, como dijimos ayer, y vamos a dar un ejemplo para terminar. Por ejemplo, si tú notas que te enojas, habíamos dicho en la tabla de 3 sentadas, lo primero es el sentimiento. La primera puerta para llegar a identificar los esquemas tuyos son tus sentimientos. Supongamos que 2 por 3 tú te sientes enojado o enojada. Entonces, nosotros no hemos acostumbrado a que la mente nos gobierne, pero ese no es el punto. Estamos en el punto ahora que nosotros estamos aprendiendo a manejar nuestra mente y vamos a aprender a controlar nuestros pensamientos y vamos a pensar en qué estoy pensando y pensar en qué estoy sintiendo. Entonces, de pronto, ahora que te estás haciendo este monitoreo interno, te das cuenta que te enojas. Ajá, me enojo. Bueno, muy bien, voy a ver en ¿cuántas áreas de la vida o en qué situaciones me enojo? Oh, sí, yo me acuerdo que ayer estaba en el trabajo, soy supervisor, están los trabajadores y los trabajadores no estaban haciendo como deben hacer el trabajo. Resultado, yo me sentí que explotaba por dentro. Me sentí con un enojo. Y me acordé que ayer a la mañana le pedí a mi esposo que me ayudara a limpiar porque era viernes. Y entonces mi esposo limpió nuestro cuarto. Y cuando entré al cuarto vi que había limpiado, pero la cama no estaba bien hecha. No estaba hecha exactamente como a mí me gusta que esté hecha la cama. Entonces no está bien hecha la cama. Me enojé también, no le dije nada a él, pero me enojé. Y me acuerdo de otra cosa.
que muchas veces no dejo que los chicos laven los platos, porque ¿para qué los van a lavar si los lavan mal? Y entonces me enojo, entonces más vale los lavo yo. Entonces de esa manera tú te das cuenta que hay un sentimiento a través de diferentes situaciones. ¿No será entonces que hay por allí un esquema escondido? ¿Que hay algo que tenemos que cambiar? ¿Cuál será la creencia central de esto? Ubiqué el sentimiento enojo, hice un análisis de las diferentes situaciones donde me siento enojado o enojada. Entonces la creencia central es, si algo, todo lo que se hace tiene que estar, si algo se hace, esto debe ser perfecto. ¿Cuál es el esquema, Miguel? 5 minutos. ¿Cuál es el esquema? 5 minutos. El esquema de 5 minutos. Esquema de perfeccionismo. Perfeccionismo, sí. Ahora, volvemos otra vez. ¿Tiene un lado positivo ser perfeccionista o no? Claro que es muy bueno, es necesario ser perfeccionista. Es necesario que como seres, como hijos de Dios, hagamos lo mejor de lo posible. Pero ¿cuál es el lado negativo? Que no todos van a hacer las cosas como yo las hago. Entonces va a haber siempre un tiempo para estar enojado. Y yo digo que como hijo de Dios o hija de Dios no tengo que estar enojado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a remover ese esquema de perfeccionismo y voy a decir, muy bien, los demás con quien vivo y con quien trabajo y con quien me relaciono son seres humanos. Pueden también ellos llegar a hacer las cosas no tan bien como yo las hago. Anyway, la vida es corta, es mejor que tengamos una vida de felicidad y no enojarnos tanto. Muy bien. Bueno, ya terminamos, quedaban como desafiar los esquemas y cambiarlos, pero no hubo tiempo. Quedan muchos ejemplos, pero no importa. Pienso que le hemos Lo dado pasé muy bien. Bye. material para que ustedes sigan en sus casas. Gracias.